Comunidad, ¿cómo están? Gracias por volver a escuchar estas historias. Hoy traigo algo que me puso la piel de gallina desde la primera vez que lo escuché. Lo que voy a contar pasó en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México y cambió la forma en que muchos caminamos de noche. Prefiero no decir mi nombre completo porque algunas personas que aparecen en esto pedían discreción, pero viví en la colonia por varios meses y fui testigo de conversaciones que parecían más que chismes. Era una noche cualquiera, saliendo de un café hacia la estación, cuando sentí que la ciudad respiraba de otra manera. No volví a caminar por ciertas esquinas después de eso. Hoy traigo 3 relatos que me compartieron Marina, Luis, Jorge, Carmen, Raúl, Elisa, Diego y Marta. Cada uno tiene su versión y todas convergen en algo extraño. Quédense hasta el final, porque la tercera historia es la que nadie quiere repetir. Si alguna vez viviste algo parecido, cuéntalo en los comentarios más abajo. Después leeré y quizá hagamos un mapa con sus testimonios. Viví mis primeros meses en ese barrio con la mezcla de asombro y nerviosismo que tienen los recién llegados. De niño siempre fui curioso, pero también reservado. Crecí en una casa donde la abuela contaba historias de casas antiguas y de figuras que aparecían en los patios cuando la luna estaba llena. Eso me hizo sensible a los ruidos y a los ecos. En la adultez, el trabajo me llevó a estudiar archivos históricos y a caminar calles que guardan más capas que fachadas. Aprendí a reconocer pasos que pertenecen al presente y pasos que parecen venir de otra época. En el centro histórico esto no es solo metáfora. Las fachadas coloniales, las plazas, las iglesias y los cafés sostienen memorias que se filtraron en la vida cotidiana. Se podría decir que mi infancia y mis años de investigador me hicieron la persona perfecta para escuchar y registrar, aunque nunca esperaba que algo me tocara tan de cerca. Esa biografía me conectó con vecinos como Marina y Luis, con taxistas como Jorge, con guardias nocturnas como Raúl, con vendedores ambulantes como Elisa y Diego, y con visitantes curiosos como Marta. Todos aportaron piezas de un rompecabezas que aún no encaja del todo. La primera anécdota me la contó Marina una madrugada en la que coincidimos fuera de la iglesia de San Hipólito. El diálogo fue tenso y largo, así que se los reproduzco tal cual para que sientan la atmósfera. Marina dijo: «No vayas sola por la calle de la Moneda después de las 10». Yo pregunté: «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Marina respondió: «Vi algo que no tiene explicación moderna». Yo insistí: «Descríbemelo, por favor». Ella suspiró y dijo: «Era como un maniquí, pero no era de tienda». Yo le pregunté: «¿Un maniquí en la calle?». Marina dijo: «Sí, inmóvil en una esquina, con la ropa fuera de tiempo». Yo repliqué: «¿Qué quieres decir con fuera de tiempo?». Marina explicó: «Como si llevara un traje que no corresponde al presente, con detalles coloniales». Yo, incrédulo, pregunté: «¿Te acercaste?». Marina contó: «Sí, me acerqué y el aire se volvió frío, olía a metal viejo y a polvo de archivo». Yo dije: «¿Sentiste algo en el cuerpo?». Marina afirmó: «Un peso en el pecho, como si alguien me apretara detrás de la nuca». Yo insistí: «¿Alguien más lo vio?». Marina terminó diciendo: «Hubo un vendedor, un guardia y un taxista que pasaron, y dijeron que prefería no hablar». Ese intercambio tenía subtexto de miedo y de vergüenza, y lo que Marina añadió después me dejó helado. No es una estatua, ni un truco turístico, parecía vigilar a quien pasara. En esa escena utilicé descripciones sensoriales: la vista de la figura rígida bajo la luz amarilla, el sonido amortiguado de pasos que no coincidían con la dirección, el olor a metal oxidado y ceniza, el tacto del frío que subía por la ropa y el gusto metálico en la boca por la tensión. Momento de tensión 1. Caminábamos hacia la esquina y la calle se cerró como si alguien hubiese apagado una vitrina. Las farolas perdieron su zumbido, el aire olía a papel viejo y a orina seca, y una sombra larga se pegó a la pared como si se hubiese estirado con intención. Sentí el latido en mis oídos, el pulso en la garganta y la luz de mi teléfono temblando en la mano. Entonces la figura se movió apenas, no con pasos, sino con un deslizamiento que no pertenecía al suelo. Verónica, una vecina que había salido a buscar a su perro, soltó un quejido y retrocedió. En ese instante comprendí que no era un truco ni un sueño.
Había una presencia que no respetaba la lógica del lugar. Fue lo suficiente para que todos corriéramos hacia la plaza, con el eco de algo que no se parecía a pasos humanos detrás de nosotros. El silencio volvió solo cuando cruzamos la esquina iluminada por la panadería. Después de la primera anécdota, la conversación cayó en una especie de celebración tensa en una terraza donde varios jóvenes se juntan después de clases. Allí la historia creció, alrededor de cervezas y risas nerviosas. Se añadieron datos, fechas y nombres. Luis relató cómo, en una fiesta improvisada, alguien mencionó una tradición de la calle que nadie sabía si era leyenda o advertencia. Carmen dijo que su hermano había trabajado como guardia en un antiguo edificio de correos y que escuchó voces que repetían direcciones en lenguas que no eran el castellano que se usaba allí. El ambiente de la reunión tenía olor a humo, el sonido de vasos chocando y risas que intentaban cubrir el temblor en las voces. Fue en esa mesa donde les pedí que dejaran sus testimonios en los comentarios si querían, porque juntar relatos ayuda a encontrar patrones. Si te pasó algo similar, escríbelo empezando con «me pasó en» y la calle donde ocurrió. Así podremos comparar. CTA de comentarios. Si alguna vez sentiste la ciudad diferente, cuenta tu experiencia en los comentarios. No importa si crees que fue un sueño o una visión, cada detalle ayuda. Dinos la calle, la hora y si viste algún objeto extraño como un maniquí, una figura repetida o escuchaste pasos sin origen. Aquí no juzgamos, recopilamos y tratamos de entender. Tu testimonio puede conectar con el de alguien más y explicar patrones que, por ahora, solo parecen coincidencia. Volvamos a la historia porque después de esa noche en la terraza, decidí hablar con un taxista que dijo haber visto algo todavía más antiguo. La segunda leyenda me llegó por Jorge, un taxista que recoge corridas por la noche cerca del Zócalo. Jorge tenía la voz áspera de quien ha visto muchas cosas y la paciencia de quien repite historias por propina. Me contó una carrera a las 3 de la madrugada. El diálogo entre Jorge y su pasajero imaginario se convirtió en testimonio cuando Jorge dijo: «Iba por la calle de Tacuba y vi un grupo caminando». Yo pregunté: «¿Un grupo? ¿Gente o actores?». Jorge respondió: «No eran ni turistas ni actores. Iban en fila, con ropa que parecía del siglo pasado, y no miraban a nadie». Yo insistí: «¿Cómo supiste que no eran reales?». Jorge explicó: «Porque sus pasos no producían sonido sobre el empedrado, y cuando pasé entre ellos, un olor pútrido me pegó al pulmón». En ese relato aparecen testimonios secundarios. Elisa, una vendedora de churros que también declaró haber visto siluetas moviéndose en la madrugada. Diego, un repartidor que registró con su cámara del casco una sombra que después se corrompió en el archivo. Y Marta, una turista que sacó una foto donde la luz se torció alrededor de unas figuras sin rostro. Describo aquí sensorialmente la escena: la vista de túnicas que ondeaban sin viento, el sonido extraño de telas rozando pero sin contacto con el suelo, el olor a humedad rancia mezclado con incienso antiguo, la sensación táctil de que el aire tenía peso y un sabor a ceniza en la boca. Momento de tensión 2. El taxista Jorge regresó al Zócalo con la respiración acelerada y la radio del coche distorsionada. Al estacionar, vio cómo las figuras se desintegraban en la penumbra, no en forma de desaparición, sino como si el espacio entre bloques se cerrara sobre ellas. Un guardia, Raúl, salió del kiosco y contó que sintió un empujón en la espalda sin que nadie lo tocara. La plaza quedó con un eco de pasos que no terminaban de desaparecer. Algunos turistas grabaron con sus móviles, pero al reproducir las grabaciones, los archivos estaban corruptos por fragmentos de estática y por un zumbido que anulaba las voces humanas. La sensación fue de amenaza antigua, algo que no buscaba solo asustar, sino reclamar atención. Fue suficiente para que la alcaldía revise cámaras, aunque los informes oficiales solo mencionaron fallas técnicas. La tercera leyenda es la más intensa y me la narró Carmen, que trabajaba como guardiana en un edificio antiguo junto a la Plaza de Santo Domingo. Carmen tenía una voz dura porque había pasado noches enteras vigilando puertas que nadie tocaba. Su historia incluye contacto físico y un olor que ella describió como pútrido y dulzón. Carmen me contó lo siguiente y reproduzco parte del diálogo que sostuvo con el vigilante de la puerta, Raúl. Raúl preguntó: «¿Qué viste esta madrugada?». Carmen respondió: «Algo que me rozó la mano». Raúl dijo: «¿Una persona?».
Carmen replicó, no era humano, era frío y pegajoso, como algas mojadas. Raúl preguntó, ¿lo tocaste? Carmen afirmó, sí, para comprobar si era real. Sentí como si mis dedos se hundieran en una tela viva. Raúl volvió a preguntar, ¿apareció de la nada? Carmen concluyó, salió del callejón y supe que no pertenecía al tiempo presente. En esa escena hay sensorialidad fuerte, la vista de una figura encorvada con ropa empapada, el sonido de uñas contra el metal de la reja, el olfato invadido por algo que recuerda a pescado en descomposición y flores marchitas, el tacto pegajoso en las yemas de los dedos y el gusto amargo que quedó en la lengua. Carmen describió el momento de tensión final así. Momento de tensión 3. Carmen forcejeó con la puerta cuando la criatura intentó pasar. Sus colegas, entre ellos Raúl y Diego, intentaron ayudar, pero al abrirse la reja la figura se estiró de un modo que hacía crujir los cimientos. La luz de las lámparas parpadeó y una corriente de aire frío cortó la voz de Carmen. Durante varios segundos nadie pudo moverse, como si las piernas se llenaran de plomo. La criatura soltó un gemido que no era humano, una mezcla de viento entre cañas y un quejido que parecía repetir direcciones antiguas. Cuando la imagen se disipó, encontraron en la puerta marcas que parecían manos, no humanas, y un olor que se quedó pegado a la madera. Carmen entró de baja por varios días. Raúl cambió el turno y nunca más quiso trabajar de noche solo. Hubo intentos de explicación racional. Se hicieron algunas consultas informales con archivos históricos y con el Instituto de Patrimonio. Encontramos referencias en crónicas coloniales sobre procesiones que desaparecieron en la plaza y en relatos de epidemias que dejaron cementerios improvisados en las cercanías. También apareció la tesis de un estudiante, Elisa, que sugirió que las fisuras en el tejido urbano permiten la superposición de tiempos, una idea que suena más a poesía que a antropología, pero que explicaría por qué las figuras parecen vestir trajes de otras épocas. Técnicamente, cuando revisaron cámaras públicas, algunos clips mostraron anomalías en las frecuencias de audio y pérdida de información en las imágenes. Los peritos hablaron de interferencias electromagnéticas, pero nadie explicó la sensación física y los olores. Tras estas 3 historias, la repercusión social no se hizo esperar. Se organizaron turnos comunitarios, con vecinos como Marina y Luis patrullando ciertos tramos, y con Marta ayudando a distribuir un mapa de puntos donde las apariciones parecían repetirse. Diego y Elisa coordinaron una lista de testimonios y recopilaron fotografías sospechosas. Jorge el taxista y Raúl el guardia se volvieron figuras centrales en las conversaciones nocturnas. Hubo debates en foros locales sobre si era una campaña de marketing, una ola de sugestión colectiva o algo que tenía raíces más profundas. Lo cierto es que la gente dejó de pasar sola por las calles que mencionamos y que los vendedores nocturnos empezaron a cerrar antes. Ese cambio es visible y palpable. El uso del espacio público, el ritmo de la noche y la sensación de seguridad se alteraron. Epílogo temporal. Un mes después, las conversaciones en la comunidad habían escalado. Se formó un pequeño grupo de vecinos que empezó a reunir testimonios de forma estructurada. Marina, Luis y Marta ayudaron a crear un registro en línea donde la gente podía subir fotos y descripciones. La alcaldía envió una brigada técnica a revisar la iluminación y las cámaras, y algunos comerciantes colocaron luces adicionales. Sin embargo, los relatos no cesaron, al contrario, aumentaron en detalle y coincidencias. Surgieron nuevos nombres en los testimonios. Un historiador local llamado Pedro encontró en archivos viejas noticias sobre procesiones nocturnas que terminaron en tragedia, y una antropóloga, Laura, comenzó a entrevistar a los vendedores más antiguos. La comunidad se dividió entre quienes buscaban explicaciones y quienes preferían evitar los lugares implicados. Muchas personas dijeron que la ciudad les parecía más pesada, como si una memoria insistiera en manifestarse. La iniciativa vecinal, aunque pequeña, mostró que la respuesta social existe y que la curiosidad pública puede transformar miedo en documentación. 3 meses después, la situación había evolucionado. El registro de testimonios ya contaba con decenas de entradas y algunos patrones empezaron a corroborarse. Horarios preferentes alrededor de la madrugada, ciertos tramos repetidos en las declaraciones y una tendencia a que los encuentros ocurrieran cerca de locales cerrados o puertas con historias antiguas.
Se organizó una charla abierta en la que participaron Pedro y Laura, y donde Carmen contó su experiencia frente a público. La discusión no trajo certezas, pero sí legitimidad para quienes habían sido ridiculizados antes. Además, algunos comerciantes firmaron un pacto para mantener iluminadas esquinas específicas y la policía local revisó procedimientos nocturnos, aunque con reservas. El efecto tangible fue una mayor coordinación comunitaria y una aceptación creciente de que hay fenómenos que no se resuelven solo con lógica técnica. Se sintió una transformación en la relación entre vecinos y espacio público. La nostalgia por las calles antiguas se mezcló con una prudencia nueva. 6 meses después, la huella de esas noches seguía viva, pero había cambiado de forma. La plaza y varias calles incorporaron pequeñas placas que contaban fragmentos de su historia, impulsadas por un grupo cultural liderado por Marta y Pedro. No se trató de celebrar el miedo, sino de reconocer capas de memoria que la ciudad guarda. La policía instaló mejoras en el alumbrado y la alcaldía patrocinó talleres sobre patrimonio y seguridad nocturna. Algunos de los testigos, como Jorge y Raúl, dieron entrevistas más detalladas y participaron en foros de seguridad comunitaria. Otros, como Carmen, retomaron sus labores con apoyo vecinal. Aunque las apariciones no desaparecieron por completo, la comunidad aprendió a documentarlas y a apoyarse. Quedó una puerta abierta a la pregunta: ¿qué hacemos con los fragmentos del pasado que caminan entre nosotros? No hay consensos, pero sí un cambio concreto en la forma en que la ciudad se cuida y en cómo sus habitantes se escuchan. En lo personal, sigo evitando ciertas esquinas de noche, y cada vez que paso por la plaza, miro con otro tipo de atención. Si te conmovió esta historia, suscríbete para escuchar más relatos del centro histórico y comparte la tuya abajo. La ciudad tiene pasos que no son nuestros. A veces solo hace falta escucharlos para entender que no estamos solos en la noche.